Hola, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Martina Ansardi y voy a presentar La poética travesti como epistemología deconstructiva, un ensayo que escribimos con Brian López sobre una obra de Susie Shock y analizaremos su obra de arte entendida no solo como objeto estético, sino como práctica cultural y vehículo cognitivo que posee la capacidad única de interpelar y reconfigurar los marcos sociales establecidos. Creemos que su capacidad reside en generar conocimiento que se encuentra en el ámbito moral y experiencial y desde las márgenes, para así ofrecer una visión del mundo que obliga a reconsiderar las categorías normativas impuestas desde la autoridad social y educativa. Bueno, el ensayo analiza la producción artística de Susie Shock, sobre el libro Crianzas, para sostener la tesis de que su arte no solo genera conocimiento experiencial y moral, sino que desafía y desmantela las estructuras hegemónicas que rigen la transmisión de saberes a las infancias. Voy a argumentar que al instaurar perspectivas disidentes, el arte se convierte en una herramienta fundamental para interpelar los paradigmas sociales y propiciar su ruptura o modificación desde una deconstrucción post-abismal, uniendo dos autores como son Darío Duarte y Arriscado Núñez, en diálogo con el debate acerca de si el arte puede generar conocimiento, centrándonos en el texto de Sarah Ward. Vamos a analizar la profundidad transformadora de la obra de Susi. Nos apoyaremos centralmente a lo largo, al final del ensayo, en el marco epistemológico de Arriscado Núñez, Epistemologías del Sur, que centra la producción y validación de conocimiento en las experiencias de la resistencia contra la injusticia, la opresión y la destrucción causadas por el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, comenzando con un análisis hermenéutico de todo lo que precede y circunda la obra, a lo que vamos a ir ahora. Am, bueno, eso obviamente entendiendo este análisis hermenéutico como parte de esta construcción epistemológica de todo lo que circunda, que como reconstruir un contexto, como dice Gadamer, la experiencia artística es una forma de verdad y el lenguaje estructura nuestra manera de entender el mundo, la metáfora permite ver el mundo de formas nuevas. Y en el caso de Susy Shock, esta inagotabilidad se potencia por la polisemia de la obra y su capacidad de mediar entre la obra y sus receptores. Entonces, comenzando un poco con el análisis hermenéutico, em, lo que tiene que ver con la aceptación del arte travesti trans dentro del mundo del arte viene de una historia de censura a la identidad trans en el mundo del arte. En 1914 se escribió Los Invertidos, obra que fue censurada luego, provocando prohibición y censura durante muchos años. Podemos hablar también de Mi novia, el travesti, que protagonizada por Susana Jiménez y Alberto Olmedo, escrita por Oscar Viale, de una película de 1975 que también fue censurada y prohibida hasta la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Eh, el ente de calificación cinematográfica que operaba durante esas décadas, especialmente de forma estricta durante la última dictadura cívico-militar, bajo la dirección de Miguel Paulino Tato, conocido como el señor Tijeras, era el que se encargaba de la censura y la calificación moral de las películas, llegando a prohibir o recortar muchas de ellas. Y esto es uno de muchos ejemplos de el arte disidente, el arte LGBT que era censurado en ese momento. Entonces, volviendo a la cuestión de la aceptación del arte a través de la institución como mundo del arte, como lo menciona en su teoría Dickey, el arte travesti trans es muy nuevo todavía en el mundo de la institución artística, con lo cual todo eso también circunda la obra de Susi y también la pone en valor. Después también tenemos la cuestión de la educación sexual que viene de una historia de primero haber sido una educación sexual reproductiva que se enfocaba fundamentalmente en las cuestiones de relaciones sexuales entre parejas heterosexuales,
Y a partir de la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral, tenemos una mirada un poco más integradora de las diferentes corporalidades. Em, Esto se comenzó a enriquecer mucho más a partir de la Ley 26743, la Ley de Identidad de Género en el 2012, la cual de a poco pone en valor, gracias a las políticas públicas impulsadas por la gestión de esos años, a la educación de infancias y adolescencias, con la noción de derecho a la identidad y a la sexualidad. Y por supuesto que luego de esto, el lenguaje inclusivo empezó a ser un poco debate en la cuestión educativa, institucional y artística también, porque tenía que ver, está vinculado directamente con las identidades trans. Es una demanda de la comunidad no binaria, del colectivo no binario, y ahora vamos a analizar un poco más adelante sobre cómo el lenguaje también es parte de la construcción epistemológica de los saberes cuando se lo utiliza dentro del arte. Em, Paso a la siguiente slide. Bueno, una vez que ya teniendo en cuenta que todo esto sucedió y que esto es lo que circunda la obra de Susy Shock, se puede como entender entonces que la obra Crianza se inserta dentro de un marco en el que comienza a tener aceptación y a cobrar categoría artística la producción de las personas travestis, trans y no binarias en el mundo del arte. La obra de Susi es una persona que combina el arte y el activismo, que se autodenomina artivista. Se sitúa en el marco político y social, en este marco político y social, un lugar de enunciación que históricamente ha sido víctima de la estigmatización y criminalización injusta. La capacidad cognitiva del arte para Sarah Ward radica en su potencial de dar acceso imaginativo y epistémico a ciertos tipos de experiencias relevantes para el conocimiento y juicio moral, y Susi logra esto al introducir una voz que desafía las categorizaciones duales y excluyentes. Por ejemplo, al explicar la resistencia a ser nombrada por otros, se enfatiza que es violento no respetar cómo queremos que se nos nombre. Esto no es una verdad banal, como lo menciona Carroll sobre el argumento de la banalidad, sino una enseñanza moral y ontológica que se fundamenta en la experiencia de vida de la tía Traba, como ella lo menciona en el libro. Ella no solo visibiliza una existencia, sino que proporciona un saber alternativo sobre la vida y sobre todo las formas de cuidado que se encuentran protegidas por la intimidad de las familias. Cuidado y familia son conceptos que interpelan fuertemente su arte, poniendo a dialogar las estructuras más ancestrales y feudales de la sociedad con los conceptos de diversidad sexogenérica. Al enfrentar estos prejuicios cotidianos, como ser tratada como un hombre disfrazado de mujer o ser percibida como peligrosa, la obra fuerza al lector a desplazarse de un marco cognitivo preestablecido. Esto es crucial en el ámbito educativo, ya que el arte es un medio que devela la verdad de un mundo. Y acá, un poco para hablar sobre esta poética travesti que no solamente se constituye dentro de la narrativa de los personajes principales, sino también en la identidad de la narradora principal, de la autora principal, que es la narradora o primordial en este caso. Traemos un poco a colación la cuestión del lenguaje en disputa del que habla Nietzsche, donde en su libro sobre verdad y mentira en sentido extramoral menciona que las verdades son un móvil ejército de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en breve una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, trasladadas, adornadas poética y retóricamente, y que tras un uso largo le parecen a un pueblo firmes, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que han sido desgastadas por el uso y que han perdido su fuerza sensible. Y sobre esto, Darío Zeta se apoya sobre esto para hablar sobre que la palabra resulta una cuestión de poder entonces, y eso es política. Por lo tanto, cualquier acto de metonímico disruptivo, como es la identidad travesti en un relato educativo, para infancias o adolescencias, es un acto disruptivo del poder hegemónico y un constructor de otros sentidos y poderes posibles que pondrán en juego en el futuro esas oposiciones a las verdades
verdades que el poder de turno nos quiere imponer, reparando en algún modo las narrativas intrínsecas del lenguaje de les no nombrades. Y volviendo al texto de Darío Duarte que habla sobre lo incomunicable del arte, eh, trae un poco lo que tiene que ver con la semiótica deconstructiva y la epistemología deconstructiva, y él dice que pensar deconstructivamente es también una estrategia para considerar al artista como gestor cultural, encontrar las líneas hegemónicas y totalitarias que habitan en los discursos cristalizados en las interpretaciones fijas y construir textos móviles que se replantea el tema de la identidad. De esto deviene que la identidad travesti, tanto en en el personaje del cuento como en la persona que lee o que escribe esta obra, funciona de esa manera, una manera de aprender el mundo deconstructivamente. Y semióticamente construye discursos complementarios, la palabra como elemento narrativo de una historia y el propio cuerpo como existencia acabada y material de la disrupción de la hegemonía. Y ni hablar si este cuento lo cuenta una traba, se vuelve aún mucho más metonímico, condensando en esa identidad esta cuestión de la semiótica disruptiva. Y bueno, finalizando con lo que tiene que ver con la ecología de saberes, cómo modifica el paradigma social a través de la transgresión artística esta obra. eh, este tipo de reflexión se inserta sobre todo en la lucha más amplia por la justicia social, cognitiva y ecológica propia misma de la epistemología del sur. Em, el arte tiene, como dice Núñez, el poder de modificar o romper paradigmas sociales al transgredir la institución que lo define y lo legitima. En el contexto de la educación y la crianza existen instituciones igualmente poderosas, como lo habíamos dicho, que las del mundo del arte descrito por Danto, que confieren el estatuto de conocimiento válido o ejemplo a seguir. La obra de Schock, al ser dirigida a las infancias, inserta la voz disidente de un espacio institucionalmente blindado, forzando una configuración de lo que es aceptable como referente cultural para la niñez. Em, la transgresión aquí no es solo estética, como los ready-mades de Duchamp o que Danto discute, sino epistemológica y social. La disidencia que educa actúa como una figura de resistencia que desde el barro, desde la exclusión, desde esos saberes ecológicos, moldea y crea arte para contar desde el arte todo lo que nos anda pasando, haciendo visible y válido aquello que fue negado o invisibilizado por el pensamiento hegemónico. Em, entonces, como conclusión, a partir de que los avances en derechos de disidencias sexogenéricas permitieran la institucionalización del arte travesti, la obra de Susie Shock dirigida a las infancias se reveló como un arte disidente y transformador, generador de conocimiento que cumple la función de una epistemología crítica arraigada en la experiencia de la resistencia. El arte de Shock, al narrar la vida desde la perspectiva de las disidencias, se convierte en un ejercicio activo de justicia cognitiva. Mediante este enfoque profundamente político y rupturista, la obra interrumpe la cadena de transmisión tradicional de conocimiento a la niñez que suele operar bajo los pilares de patriarcado y la heteronormatividad, y lo sustituye por un modelo de crianza basado en el reconocimiento, el abrazo y la diversidad. Su obra se alinea con la búsqueda de la epistemología del sur, de construir ecologías de saberes, donde la experiencia de los grupos vulnerabilizados se valida y se coloca en diálogo con los saberes hegemónicos, obligando a una traducción intercultural de la salud, el cuidado y la identidad. Si el conocimiento tradicional actúa como un mapa en blanco y negro, rígido y limitado, el arte de Susie Shock, al inyectar la experiencia disidente en la narrativa infantil, funciona como un filtro caleidoscópico que no solo revela los colores ocultos del mundo, sino que les enseña a las infancias a confiar en sus propios ojos para pintar el resto del paisaje, liberándolos del miedo a ser nombrados o definidos por la violencia ejercida en la tradición. Muchas gracias.